La siguiente producción audiovisual se corresponde al curso seminario 3 de la Maestría en Orientación en Sexología del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, donde los profesores Marconi Guillermo y quien está activa inicialmente en audio, Gómez Alexandra, tendrán el placer de llevarlos por este recorrido de conocimiento sobre las sustancias psicoactivas e ilegales y los efectos de las mismas sobre la función sexual. Cabe destacar que el consumo de estas sustancias es una conducta social en algunos países rechazada y en otros aceptada. En ambos casos, los individuos la consumen buscando placer, desinhibición, y en muchos casos está asociada a evitar el rechazo, disminuir el miedo, la vergüenza y hasta facilitar el contacto con otros individuos. ¿Pero tiene algún efecto el consumo de esta sustancia en el ejercicio de la función sexual? Antes de revelar este interrogante será necesario definir el término drogas, el cual, según la Organización Mundial de la Salud, es un término de uso variado. En medicina, se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental. En farmacología, como toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos. De ahí que una droga sea una sustancia que está o pueda estar incluida en la farmacopea. En el lenguaje coloquial, el término suele referirse concretamente a las sustancias psicoactivas y a menudo de forma aún más concreta a las drogas ilegales. Visto de esta forma, las sustancias a presentarse pertenecen a esta denominación y las mismas se clasifican en los siguientes tipos. Depresoras. Son sustancias que suprimen, inhiben o reducen algunos aspectos de la actividad del sistema nervioso central y sus efectos son clasificados por la CIE-10 como trastornos por el consumo de sustancias psicoactivas. Dichas sustancias se dividen en 3 categorías. Sedantes hipnóticos, que producen sueño y minimizan la ansiedad, tales como la benzodiazepina, alcohol y los barbitúricos. Opiáceos o analgésicos narcóticos, que proporcionan un estado analgésico como la morfina, codeína, heroína y tebaína. Neurolépticos, abarcan los medicamentos antipsicóticos o tranquilizantes mayores. Algunos ejemplos de estos tipos de depresores son los fenotiazinas, la clorpromazina, entre algunos. Sustancias estimulantes. Son drogas que aceleran la actividad del sistema nervioso central provocando euforia, menor control emocional, irritabilidad, agresividad, disminución del sueño, excitación motora e inquietud. Dentro de este grupo se incluyen las anfetaminas, la cafeína, el éxtasis y la cocaína, siendo esta última un alcaloide que se extrae de las hojas de la planta de coca, un arbusto que se cultiva principalmente en Sudamérica. Las principales vías de administración de esta sustancia son oral, nasal e intravenosa. El efecto eufórico resultante es casi inmediato y la razón por la cual derivados de la cocaína como el crack se popularizaron en los años 80. El consumo de cocaína puede ir desde su uso ocasional a un consumo repetido o compulsivo, con una variedad de patrones entre estos dos extremos. Fuera de su uso para fines médicos como analgésico o vasoconstrictor, no existe una manera segura de consumirla. Cualquier método de consumo puede ocasionar la muerte. Esta sustancia también genera efectos conductuales como la euforia y el aumento de energía que suelen traducirse en una mayor actividad y verborrea. A altas dosis provoca una sensación de placer muy intensa que los consumidores describen como un gran orgasmo, pero si aumenta la cantidad puede llegar a sufrirse temblores, agitación, paranoia, pánico y comportamientos repetitivos. Cocaína y sus efectos en la función sexual. Esta droga desinhibe la conducta sexual, altera la percepción y aunque inicialmente puede incrementar el deseo sexual, su exceso y uso prolongado puede, según Del Río y otros, alterar el deseo sexual, ocasionar disfunciones eréctiles y resequedad vaginal. Por tal motivo conduce a una mengua significativa de la función sexual. Sustancias alucinógenas. La mayoría se administra por vía oral, excepto en casos como la DMT, que se fuma o inhala. Esta sustancia altera la percepción, el pensamiento y las sensaciones, pero no genera una significativa alteración de la orientación y la memoria. Dentro de este grupo de sustancias se encuentran la LSD, el éxtasis, la fenciclidina, entre algunos. Continuamos hablando sobre la marihuana. La marihuana se extrae de la planta Cannabis sativa. El consumo de la misma es legal en países como Canadá, Uruguay, Chile, Colombia, muchos países europeos. Es una droga que altera la conciencia y su efecto dura entre 2 a 6 horas. Según Pérez, en su libro Salud y Sexo, una guía para enfrentarse a la sexualidad, señala que algunas personas utilizan la marihuana para enfrentarse a la ansiedad asociada a las situaciones relacionadas con la conducta sexual. Comúnmente se consume fumada o mezclada con algunos alimentos. El consumo de marihuana produce disminución de la secreción de la lutropina y de la prolactina.
teniendo repercusión en la reproducción y disminución de la testosterona y del esperma, afectando la movilidad y el tamaño de los espermatozoides. El consumo esporádico provoca sequedad vaginal, haciendo el coito más doloroso. Algunos consumidores varones de esta droga han presentado disfunción eréctil, recuperándola al dejar de consumirla, según un estudio de Zimmer y Morgan en 1997 denominado Efectos de la marihuana. Siendo la marihuana una droga que altera la conciencia, reduce la inhibición, resultando para muchos consumidores afrodisíaca, estimulando a que el individuo participe de prácticas sexuales arriesgadas, como encuentros sexuales sin preservativos con personas desconocidas. Ahora hablaremos de la heroína. La heroína es una droga depresora del sistema nervioso. Se extrae de la planta belladona y se consume de forma inyectada. Los efectos por el uso de la heroína son evidentes. El primero y más determinante es la inhibición del orgasmo y eyaculación y un descenso severo del deseo y de la respuesta sexual. En las mujeres aparece la ausencia de la menstruación, tanto para hombres como para mujeres, una disminución considerable de los niveles de testosterona. En los varones aparecen problemas de erección, así como retraso e incapacidad de la eyaculación. Autores señalan que los adictos a la heroína consideran el suministro de esta droga en su cuerpo más placentero que un orgasmo, ocasionando alteraciones en la respuesta sexual y por ende un bajo deseo sexual. Ahora nos toca hablar de las anfetaminas. Las anfetaminas es un agente adrenérgico sintético, potente estimulante del sistema nervioso central. Se presenta en forma de pastillas de diferentes formas y colores, produciendo sensaciones de alerta, confianza, aumentando los niveles de energía y autoestima. Ejemplo de ella la tenemos como el éxtasis y la speed. El método para el consumo es tragada, frotada sobre las encías, inhalada, inyectada o fumada. Las anfetaminas aumentan las sensaciones relacionadas con el sexo, debido a su activación generalizada, sensación de bienestar y autoestima. El consumo de dosis elevadas provoca retardo y anulación del orgasmo y lubricación vaginal. Su uso prolongado causa disfunción eréctil en los varones y un debilitamiento general, disminuyendo el deseo sexual, llevando a la persona a un total desinterés por el sexo, tanto en hombres como mujeres. Como futuros orientadores en sexología, tenemos una función social de alta importancia. En virtud de que a través de talleres, artículos de información, a través de los medios de comunicación actuales, podemos dar a conocer cuáles son los efectos que tendrán los consumidores de estas sustancias antes descritas, que bien es cierto, estimulan inicialmente, generando un error al pensar que son afrodisíacas, pero que su consumo prolongado llevará a problemas más graves directamente en relación a la función sexual. Al tener un consultante con cualquier problema en la función sexual, es nuestro deber indagar si las causas están asociadas al consumo de cualquiera de estas drogas y generar la información necesaria estimulando el abandono de la misma. Pero este caso no puede ser atendido sin la asistencia de profesionales especialistas y así ayudar al individuo en cuestión. De esta forma, hemos concluido esta exposición sobre los efectos de los narcóticos en la función sexual. Muchas gracias por su atención.